Saludos, hermanos y hermanas. Es un placer para nosotros encontrarnos nuevamente con ustedes en este su espacio Evangelizando con María. Qué bueno es tenerlos a ustedes enfrente de nosotros en este encuentro con nuestra Santísima Madre y con nosotros también. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Sí, hermanos, en este espacio traemos un personaje para la historia, un personaje de esos que han existido, existen y existirán siempre al lado de ustedes y nosotros, en nuestras ciudades, en nuestros países. Este personaje nace en República Dominicana, en una comunidad al noreste de la capital de la República, Santo Domingo, llamada Sabana de la Mar. De esos tantos personajes que tiene nuestra historia no escrita de nuestra iglesia. Pero en este caso sí hay una historia escrita sobre el personaje del que vamos a hablar. No es un personaje de eso de historia universal, o universalmente en nuestra iglesia, pero es uno de esos personajes bien interesantes que vamos nosotros a presentarles a ustedes. Bueno, este personaje vivió por allá por los años, o muere por el año de 1939. Y en su entierro, para que vayamos teniendo una perspectiva, en su entierro el sacerdote detiene el carruaje, vamos a llamarlo así, porque él dice, esto no es un entierro, es una procesión. Caramba, qué personaje es este. Que en aquel entonces, que la tecnología más avanzada era el telégrafo, la República Dominicana, el país entero, la prensa nacional, se hace eco inmediatamente de la muerte de esta persona, de este personaje, y le llama Madre Bienhechora. Madre y bienhechora, partida que enlutece al país. ¡Wow! ¿Qué personaje es este? Este personaje es Elupina Cordero, o mejor dicho, señorita Elupina Cordero. Así le llaman sus comensales. Elupina nace de una familia pobre, de una familia dividida en dos. Su madre la tiene a ella y a otra hermana. Vamos a concentrarnos en Elupina. A temprana edad, Elupina Cordero lo primero que pierde es a su madre y queda al cuidado de una de sus tías. Ya a la edad de 7 años se le hace una laceración en la pierna derecha. Para la edad de 12 años comienza a perder la visión. Y así comienza a presentarse esa parte física de esta joven sumamente inteligente, de una muy piadosa esta joven. Entre las anécdotas en esa adolescencia que se narran de ella está las circunstancias en que su tía la manda a ella, ya ciega, a lo que se llama un mandado. Y al cruzar la cañada, la gente de lejos advierte que viene un toro con unos cuernos muy grandes, corriendo, abalanzándose sobre ella, y le gritan. Pero ella no sabe qué hacer, porque no entiende qué es lo que está pasando. Y el toro, al embestirla a ella, clava al frente de ella sus cuernos en la tierra.
y no puede sacar los cuernos hasta que no llegan las personas y sacan el toro de ahí, se lo llevan. Esa es una de las primeras anécdotas interesantes sobre Elupina Cordero. Ahí comienza a manifestarse la gracia de Dios en ella. Pero asimismo, en medio de esa adolescencia, comienza a manifestarse en ella los signos que de Dios le iban a acompañar durante su vida. Había una persona de los vecinos que había tenido un accidente en el campo trabajando la agricultura. Y aquel hombre se había cortado una pierna y estaba sangrando demasiado. E iba a perder no solamente la pierna, sino también la vida. Y Elupina se entera de esto y le pide a su tía, por favor, que la lleve donde está su amigo enfermo. Este amigo la quería mucho a ella. Y a la insistencia de Elupina, la tía la lleva donde está el herido, su amigo. Y Elupina entonces ora sobre él, pone la mano en las heridas y cesa el sangrado de este señor solamente con la oración. Después mandó a cortar unas raíces para que se la pusieran en su herida. Y el hombre se levantó de su cama al día siguiente y fue a darle las gracias a la joven adolescente Elupina Cordero. Esta fue, como en aquella ocasión de Jesús, en las bodas de Caná, y la multiplicación, la conversión del agua en vino. Esta fue su primera también, la primera curación que hizo Elupina Cordero. Después de esta curación, el Señor continuó acompañándola como a sus apóstoles, con esos signos que solamente pueden venir de Él, del Altísimo. Y esta joven ciega se gana el respeto de todos, y comienza a recibir las personas de la comunidad en su casa que no era de ella, sino la casa de su tía, por lo que ella pide a sus comensales que por favor le ayuden a construir una casa donde ella pueda recibir a las personas que vienen a visitarla. Bueno, pues así lo hicieron. Y fíjense la inteligencia natural de que ella fue dotada. Inmediatamente comienza a abrirse campo. Pero ¿de qué manera? Como comenzó a ser muy querida por las personas que le rodeaban, Elupina Cordero formó un primer grupo, que era el grupo que la iba a ella a preparar. O sea, le iba a servir de base para su preparación espiritual. Este primer grupo era el grupo que se encargaba de hacerle las lecturas a ella. Era un grupo numeroso, si se puede decir así. Era un grupo numeroso. Estas personas le leían la Biblia, le leían libros de cultura general, le leían libros de santos, le leían, ella consiguió una preparación espiritual con mucha firmeza. Imagínense, dominaba la Biblia. Dominaba la Biblia perfectamente. Qué gracia tan hermosa le dio el Señor. Qué visión tan hermosa, podemos decir así, le dio aquella que no podía ver. Aquella que Dios le había quitado la vista. O sea, que Dios había permitido su ceguera, mejor dicho.
ese fue el primer grupo. Porque ella fue muy organizada en su trabajo. Y para cada situación ella creó un grupo. Como la gente continuaba llegando, se hizo muy famosa en la República entera. Y traían enfermos de todos los lugares. Pues allí tenía ella tuvo ella una necesidad muy imperiosa, y fue la de ampliar su vivienda, porque ya allí las personas no cabían donde ella estaba. ¿Y qué sucede? Que entonces el ayuntamiento le facilita a ella un terreno más apropiado donde sus gentes pues construyen la primera y más amplia casa para poder recibir a todos los del pueblo. La joven Elupina tuvo una visión de trabajo muy particular. Por ejemplo, ella como se ganó el favor de las personas, de la gente, de su pueblo, ella formó grupos de trabajo. Para mí el grupo más importante en el inicio fue el grupo que va a contribuir con su formación espiritual. Era el grupo de lectores. Estos lectores, recuérdense, que quedó ciega a la edad comenzó a estar ciega desde los 12 años. Y progresivamente ya a la edad de qué sé yo, 15, 16, ya no veía absolutamente nada. Entonces ese apostolado, ella comienza a trabajar de su trabajo de curación, que fue el que la llevó a ella al trabajo apostólico más adelante. Se inicia precisamente con la formación de este grupo de lectores, que es son los que le van a leer a ella lecturas culturales, de historia universal, de libros de santos. Le leen la Biblia, muchas veces le leyeron la Biblia, al extremo que ella ya le citaba en los versículos que quería leer nuevamente, y siempre, casi todos los días, o no casi, no todos los días, ella vivía en contacto con la Biblia. O sea que estos lectores tenían trabajo mucho con la señorita Elupina. Entonces, por eso digo, para mí este es el grupo en su inicio el más importante. Luego le dio paso a la formación de más grupos, como por ejemplo preparar el grupo que preparaba las medicinas para los enfermos que le llegaban, el grupo para escribir las recetas y el tratamiento especial que ella les daba a los enfermos. También tenía el grupo que atendía a las personas con cuidados especiales como los dementes, el grupo de los guardianes. Recuérdense que aquella era una época en que, bueno, pues no había esa parte militar y donde quiera se cuecen habas. Entonces ella sola, el pueblo la cuidaba y el pueblo se instituyó en guardián de su vida personal. Qué lindo, qué hermoso. También tenía el grupo de los directores para rezos y ejercicios espirituales, directores de hermandades y los catequistas, y encargado de los coros. Ya pueden ver ustedes, ahí
se dirigió a través de su vida todo lo que fue la señorita Elupina Cordero. Elupina, dentro de su labor pastoral, en aquellos entonces habían, como en todas partes, muy pocos sacerdotes. Pues su pueblo, Sabana de la Mar, no escapaba a esto también. Ahí iba un sacerdote una vez al mes o cada 2 meses. Pero la señorita Elupina, con su trabajo apostólico, se encargó de la evangelización de su pueblo. Estos grupos de trabajo que ella creó, pues rendían sus frutos. Allí se rezaba el rosario todos los días. Se daba catequesis a los niños todos los fines de semana. Y cuando el sacerdote venía, se bautizaban los niños. Ya le tenían los niños preparados para el bautismo. Las personas preparadas para el matrimonio, para la consagración del matrimonio. Imagínense toda una comunidad, y como ella gozaba de ese respeto, pues la comunidad caminaba al son de su trabajo. Todo el mundo allí era católico, no había espacio para nadie más, como dice la canción, en aquel pueblo, porque ella se encargó de educar católicamente a este pueblo, Sabana de la Mar. Por ejemplo, una de las cosas que hoy se tienen por su consejo es el patronazgo de la Virgen del Pilar en aquella comunidad que se celebra el 12 de octubre concomitantemente, como es en las otras partes del mundo. Ella fue muy devota de Santa Teresa de Jesús. Tan devota fue de Santa Teresa de Jesús que para la gloria de Dios construyó toda una capilla bellísima a la que llamó Santa Teresa de Jesús. Y aquella capilla se inauguró con la asistencia de todas las autoridades eclesiásticas o la jerarquía de la iglesia, comenzando por el arzobispo, porque en aquel entonces no había cardenales, sino el arzobispo de Santo Domingo, y los obispos fueron hasta allá, hasta esa comunidad, a darle la bendición a aquella capilla maravillosa que ella logró construir. No todo fue color de rosa para Elupina Cordero, como nunca será todo color de rosa para los hombres y mujeres que buscan de Dios. La santidad se gana con el sacrificio, y la santidad es mucho esfuerzo. Y aquella joven ciega no iba a ser la excepción. Llegó uno de los sacerdotes que se convirtió en su destructor, quiso destruir su trabajo. Pero lo que es de Dios es de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Y Elupina Cordero era una persona de Dios. Entonces, en los escritos de ella se recoge aquel momento en que se inauguró la capilla de Santa Teresa de Jesús, que ella logró construir, y donde donde se llevaban entonces a cabo todas las ceremonias religiosas del pueblo. En la inauguración de esa capilla, repito, aquel sacerdote que la quiso destruir de una forma casi sin misericordia, fue a decir el sermón
ante el arzobispo de Santo Domingo y el obispo de la región. Y lo quiero leer a ustedes para que vean lo que él escuchen lo que él dijo. Comenzó su sermón pidiendo públicamente perdón por su anterior comportamiento, alabando a Dios por haber podido comprender sus errores y poder ahora ver con sus ojos la obra realizada por una mujer que había logrado plasmar de ese modo la obra de Cristo en las almas y los cuerpos de los suyos. Estoy arrepentido, decía este sacerdote, de corazón, de haber sido uno de los atacantes, porque obedecía no a mí, sino a las intrigas, porque en realidad no la conocía, pero ahora que la conozco, es cuando abro mis ojos. Bendito sea el Señor. Las cosas que son de Dios, y las que no son de Dios, no son de Dios. Y Lupina Cordero era una persona de Dios. Creó no solamente esta capilla, sino que dentro del terreno de su propiedad, pues allí construyó asilos para ancianos, asilos para dementes, asilos para niños huérfanos. Imagínense ustedes todas estas cosas que llevó ella adelante, además de constituirse en la responsable de la evangelización de su pueblo, como lo dice uno de los obispos para la ocasión de la celebración de su 50 aniversario de su fallecimiento. Hugo Eduardo Polanco Brito, solo ese es el nombre del obispo. Conozco de ella que cargó sobre sus hombros la evangelización de su pueblo. Quiero leerles, hermanos, la profesión de fe escrita por ella, porque ella era bien auténtica. Bueno, dentro de sus, como escritora, al fin que era, pues nos dejó esta profesión de fe escrita. Ella que dice así, para que ustedes noten la profundidad de esta mujer: soy católica, suma potencial de todas las cosas. Creo en Jesús, en María y en otros habitantes de las regiones celestes, los santos. Creo en la virginidad de María. Ella y solo ella podrá conocer tal privilegio. Ella se puede llamar Virgen María, que fue en la tierra madre de Jesús, y creo en ella con fe viva. Mi creencia en los demás santos del cielo estriba en que los creó espíritus puros, ricos de claridad y perfección. En que los creo, mejor dicho, tiene un acento. Creo en la verdad, que es la religión católica, y es el cielo y el suelo. Creo también que Dios, cual sol, es desde un principio y perdurará hasta la consumación de los siglos. Y creo, en fin, que lo demás, todo lo demás, es ignorancia. Creo en Dios Padre, no por mi propio mérito, sino por su inmensa bondad y portentoso influjo. Creo en su obra grandiosa, no solo por el bien que de ella emana, sino por el amor que en todo ella se refleja. Creo, en fin, que el hombre debe llevar en su pecho la religión, no por temor, sino porque allí se halla el bien y se desprende la ciencia. ¡Qué hermoso! Así escribía Lupina Cordero, así escribía una santa. Así decía ella que amaba a Dios, que amaba a sus semejantes. Vivió, se dio por entero a sus semejantes. Cargó
vamos a decir, con el látigo del Señor, con ese, no quiero llamarlo estigma. Al principio mencioné la laceración en su pierna derecha. Ella, que caminaba cojeando. Ella, que recibió millares y millares de personas enfermas. Ella, que logró la curación de tantas y tantas personas, nunca pudo curarse su pierna. Y es la que la lleva a ella a la muerte. A la edad de 47 años, por allá por el año 1939, muere Elupina Cordero. Antes de morir, llama al sacerdote y le dice que todos los bienes que aparezcan a nombre de ella, quiere dejarlos para la iglesia. Sin nada nací y sin nada quiero irme. Esas son cosas que solamente la dicen los hombres y mujeres santos de nuestra iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esperamos, hermanos y hermanas, que esta obra este personaje para la historia tan interesante, señorita Elupina Cordero, de Sabana de la Mar, cuya fiesta se celebra como día de fiesta en aquella comunidad, declarada por la alcaldía de esa comunidad el 4 de junio, que es la fecha, el día en que muere la señorita Elupina Cordero. Allí, en aquellos espacios donde ella vivió, continuó la población recibiendo la catequización. Allí esta persona que le habla fue catequizado, recibió los primeros conocimientos de la iglesia, hasta que el presidente de la República en ese entonces, Joaquín Balaguer, ordena la construcción de todo el complejo que hoy que se edificó, lo que hoy se encuentra en aquellos espacios. Incluso se compraron todas las viviendas del lugar, de los alrededores, para construir allí lo que era el deseo de ella, lo que ella había profetizado, que allí se enseñarían, allá aprenderían los niños, que veía ¿cómo se llama? Una organización de religiosas viviendo en aquel lugar, y allí vayan a verlo. Ella no lo vio, pero todo está allí para confirmar su profecía. Hermanos y hermanas, Elupina Cordero no está canonizada. Elupina Cordero no está declarada ni siquiera como venerable, pero allí en su comunidad, en su pueblo, todo un pueblo la venera, y para ese pueblo Elupina Cordero hoy es una santa. Como este programa se ve en el Vaticano, esperamos que sean agilizados los procesos que ya tienen tiempo en camino, para que por lo menos ella sea declarada venerada en nuestra iglesia, esa sierva del Señor, y por qué no beatificada, y por qué no declarada lo que ya ella es, santa. Al igual que el apóstol San Juan nos dice en el último versículo de su libro, que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, bueno, pues en aquel entonces no cabrían en los libros. Pero en el día de hoy, aún así, si pudiéramos escribir todas las cosas, con toda la tecnología que hoy tenemos, de lo que hizo la señorita Elupina Cordero, pues necesitaríamos un volumen también grande para poderlos escribir. Le pedimos excusas a todos aquellos que conocen
de la vida de la señorita Lupina, por las cosas que no hayamos podido incluir por asunto de espacio en esta edición de este programa. Esperamos en una nueva oportunidad pues incluir las cosas que no están en este espacio. Que el Señor los bendiga, que la Virgen María los cobije con ese manto, con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.